Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Don Lorenzo, ¿pero qué gabardina lleva usted? ¿Pero qué se espera? ¿Una riada o qué? Está usted que Bogart en el halcón maltés ha sudado una zapatilla rusa, de verdad. O sea, de verdad, impresionante. Es algo tremendo. Nada, las que usted le adornan. Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? Pero esto suena a mucha lluvia, ¿eh? Muchas gracias, don César. La verdad es que encantado de estar aquí con usted y además llevo la gabardina un poco para que se fije en la ropa y no en mi cara, porque la verdad es que en todo el fin de semana no he pegado ojo, porque entre el cometa alien y los rusos, la verdad es que no he podido dormir no se nada. puede. Es posible que el cometa sea ruso también, ¿eh? El cometa alien es posible que sea ruso. No me sorprendería. ¿Sabe que han sacado una canción en Italia? Sí. Que no me acuerdo cómo se llama el cantante, pero es muy graciosa la canción porque se titula La culpa es de Putin. Uh-huh. Y entonces va diciendo cosas y dice, perdemos en la final de fútbol, la culpa es de Putin. Llueve no sé qué, la culpa es de Putin. Sucede no sé qué, la culpa es de Putin. O sea que se ve que en Italia hay gente con sentido del humor. Esto en España no se atreve a decirlo a nadie. No, aquí lo dice el Departamento de Seguridad Nacional. Y lo dice en serio, que es peor aún, ¿no? Que es peor, efectivamente. Claro, esta es la gran diferencia, ¿no? Aquí Pepe Gotera y Otilio al servicio de Pedro Sánchez. No descartemos que el cometa alien, porque el cometa es extraterrestre, a mí esto me hace mucha gracia, don César, llevo unos cuantos días. La verdad es que me tengo que agarrar a algo, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que tenemos que contar en cada una de las jornadas, pero estamos la gente preocupada por el famoso cometa interestelar, el 3I Atlas, o 3L Atlas. Yo creo que bueno, pues que es es I, sí, 3I Atlas, se acercó ya al Sol y entonces cuando en teoría debería haber emitido un fogonazo rojo, ha emitido un fogonazo azul. Y entonces ya han empezado a barajar que igual trae gas, con lo cual, insisto, o sea, si volaron Nord Stream y consideran que puede traer gas el cometa, y si además es un cometa ruso, pues evidentemente lo acabarán destruyendo y acabaremos como en una peli de Bruce Willis, ¿verdad? En una película de Hollywood. Vamos a ver, en estos momentos el Departamento de Seguridad Nacional, no lo digo de broma, lo digo completamente serio, Departamento de Seguridad Nacional, que a lo mejor alguien piensa que esto tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia, no, esto es un departamento que depende exclusivamente de Presidencia del Gobierno, ha elaborado un informe sobre todos los riesgos que hay para España y el principal riesgo es que agentes rusos, ese es el principal riesgo que tiene España, están trasladando la imagen de que en realidad España no va como un cohete, no va como un tiro, sino que tiene problemas estructurales que hay que solucionar. No me diga, o sea, y eso van diciendo los rusos. Madre mía. Fíjese, el informe del Departamento de Seguridad Nacional, cuya principal función es asistir al presidente del gobierno en la dirección de la política de seguridad nacional, valga la redundancia, etcétera, etcétera, cita 3 casos concretos en los cuales, según esta dirección, agentes rusos han cuestionado el relato oficial, solo los agentes rusos, porque aquel que cuestiona el relato oficial pasa a ser directamente un agente ruso, es decir, usted y yo somos agentes rusos desde hace ya muchísimo tiempo, no lo sabemos, esto es como lo de la otra película, ¿no? Estamos muertos como los otros, pero no lo sabemos. Y cita expresamente, es que me parece completamente insultante, la desastrosa gestión de la DANA, las críticas a los reguladores y empresas eléctricas por el apagón y los episodios de caos en las calles por la inmigración descontrolada, citando expresamente el caso de Torre Pacheco. Bueno. Entonces, según el informe del Departamento de Seguridad Nacional, todas las críticas que ha habido en redes sociales, artículos periodísticos, cuestionando estos 3 elementos, que yo creo que son elementos completamente objetivos e incontestables, más allá de que podamos entrar
cada uno en función de su orientación política y sobre todo de su conocimiento sobre el tema en una diatriba o en otra, todo es culpa de los rusos. Es decir, Mazón es ruso, en realidad no lo sabemos. Teresa Rivera es rusa también. No me diga. Sí, Pedro Sánchez es ruso y Rajoy también es ruso. No me diga. Los 4 son rusos. Los directores de las cuencas hidrográficas también son rusos. No lo saben. Es decir, no sé, a lo mejor alguna noche en sueños empiezan a hablar en ruso. Que lo digo más que nada para que no se extrañe a lo mejor las parejas con las que yazcan, porque a lo mejor piensen que tenga alguna aventura con una rusa. No, es que ellos son rusos y no lo saben. Y además dice el informe, la actividad constante de agentes rusos con el objetivo no de apoyar a partidos políticos determinados, sino de generar sensación de caos. ¿Cómo que sensación de caos? Díganle ustedes a los familiares y a las propias víctimas de la Dana si hubo o no hubo caos. Iba a decir en los días previos, en los meses previos al episodio de Gota Fría. Díganselo ustedes a todas las personas que han tenido que enterrar a familiares, no solo por la Dana, sino también como consecuencia de los muertos que se produjeron en el famoso apagón. Díganselo ustedes a esas localidades, a esos municipios que viven episodios constantes de asaltos, de violaciones, de inseguridad ciudadana provocada en buena medida por inmigración descontrolada, que es provocada, además, como política exterior de nuestro vecino del sur. Todo esto son sensaciones solo, no existen. O sea, lo que existen son los agentes rusos, eso sí, pero el caos no existe. Tenemos sensación, pero en realidad, esto es como un amigo mío que decía que en realidad el frío es psicológico. Y salía en invierno en manga corta y se cogía unas infecciones de garganta tremendas, ¿no? Decía que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Bien. Director de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, se ha presentado en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, presentando este informe, que es absolutamente... Bueno, califíquenlo ustedes mismos. Entonces, cada vez que se cuestione la labor política de uno u otro partido, porque esto lo especifica también claramente, es decir, tanto si se critica la gestión de un organismo gubernamental o incluso de las comunidades autónomas o de un municipio, en realidad estás actuando dentro de una campaña de desinformación organizada por los rusos para promover la desconfianza ciudadana en las instituciones públicas y proyectar una imagen de caos. Esto es exactamente lo que decía el informe ELISA del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, informe que nosotros destapamos en el gran reseteo en cesarvidal.tv, en 2 programas dobles, creo que se los titulé Caza al disidente. En el primero de ellos hablaba de este proyecto ELISA y era calificar toda crítica al statu quo como crítica proveniente de los rusos, cualquier crítica a la agenda globalista atribuírsela a los rusos y, por lo tanto, todo aquel que participe de alguna forma en este proceso puede ser calificado de agente ruso. Y de momento no sé. En España de momento no sé. En Reino Unido puedes ir a la cárcel. Aquí a lo mejor no nos falta mucho. A mí esto me parece un delirio de unas dimensiones. Es un delirio. Esa es la palabra, don César. Esa es la palabra. Es un delirio O sea, absoluto. que cualquiera que se le ocurra decir que la gestión de la Dana fue un desastre, que lo fue, y que costó además un número de vidas que seguramente nunca vamos a saber, pero oficialmente más de 200, ese es un agente ruso. Pedro Sánchez, entonces también. Es que cuando Pedro Sánchez criticaba y decía que Mazón debía dimitir porque era responsabilidad parcial del gobierno de la Comunidad de Valencia, ¿no estaba haciendo eso? Por eso los he incluido a todos. Es vergonzoso, de verdad. Y dimite Mazón. Dimite sin dimitir, que esa es otra. O sea, yo no sé si la mayor parte del personal que está escribiendo sobre el tema ha emitido una declaración institucional. Dice, oye, yo ya no puedo más, ¿no? Es la palabra, la frase que ha utilizado. Y dice, y ahora es el Partido Popular y Vox quienes tienen que elegir un nuevo presidente. Dice, pero yo no dimito, yo no dejo mi escaño, yo quiero seguir siendo aforado. Bueno, dimite como presidente, pero continúa en el escaño. No convoca elecciones ni nada, dice, no sea que las perdamos. Esto es a la francesa. Luego dice, voy a parar unos días la actividad que coinciden justo cuando tiene que intervenir en las comisiones de investigación de la Dana. Muy bien. Él no tiene la baja todavía, pero dice que la va a tener. Esto también es maravilloso, ¿no? Dice, no, yo es que estoy muy mal. Ojo, no cuestiono que el hombre pueda estar hecho polvo, no lo cuestiono. No, porque al final ha sido el muñeco de Pim Pam Pum y es el único que han puesto ahí al que le están dando leches a diestra y a siniestra. Como las que repartía Foreman. Don César, de esas que le dejaban el hueco en el saco. Sí.
Entonces el hombre dice, no, yo tengo que coger unos días de descanso. Voy a ir a una consulta médica que me den la baja. Y dimite, ¿no? Presenta la dimisión como presidente de la comunidad. ¿Piensan que así cierran el proceso de asunción de responsabilidades? Vamos a ver, no basta con dimisiones que deberían ser generalizadas, sino con el procesamiento por vía penal de aquellos que por acción u omisión son responsables de que un fenómeno meteorológico grave, pero con efectos controlables, haya acabado con la vida de centenares de personas. Eso sí, atendemos a las cifras oficiales de fallecidos, porque esto es algo que nunca vamos a saber realmente cuántos, la cifra exacta de muertos, por no haber, insisto, realizado obras de infraestructuras que llevaban diseñadas y con asignación presupuestaria, sobre todo de la Unión Europea, ya desde el año 2016, y podríamos irnos a años anteriores. Usted en su editorial el otro día hablaba de ello. Sí. Aunque admitamos la tesis, lo dije el día después de la DAN y lo vuelvo a repetir, aunque admitamos la tesis de que la evolución climática puede llevar a un recrudecimiento de los fenómenos de gota fría en el levante español, que eso, bueno, pues se puede hablar. Las causas de este desastre humanitario son fundamentalmente tres. La ausencia de avisos eficaces a una población a la que se lleva tiempo alertando sobre falsas emergencias climáticas, hasta el punto de que aunque hubieran avisado con más antelación es posible que muchos no hubieran creído el aviso. La ausencia de una ordenación del territorio adecuada, con una gestión de recursos hidrográficos que hubieran limitado el impacto de las crecidas y de las riadas. Uf, total, no pedimos nada. Especialmente en los barrancos. Y en tercer lugar, la construcción en zonas inundables, creando verdaderas ratoneras que han sido la tumba de centenares de personas. La situación de caos, de sensación de caos, como decía el informe de la Dirección de Seguridad Nacional, es muy real. Es decir, cuando el gobierno celebra un funeral masónico en Valencia, con el preludio Yo creo que los funerales masónicos son bastante más serios que lo de Valencia. Bueno, tenían cierta simbología ocultista, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, cuando organiza esto como preludio de lo que iba a ser luego una especie de inmolación de un mazón como único responsable, y con esto ya se solventa la papeleta. 27 proyectos aprobados y con financiación europea desde 2016 para evitar las muertes. Se debe separar la responsabilidad política e institucional de la catástrofe material y humanitaria del aprovechamiento de la misma utilizando un relato falaz, un relato prefabricado, diseñado para evitar cualquier disidencia. Cada una de las catástrofes que suceden, cada uno de los acontecimientos, he puesto los mismos ejemplos que planteaba el informe del Departamento de Seguridad Nacional. Inmigración irregular, problemas de suministro energético que se resumen en ese apagón, el tema de que los servicios públicos no están preparados para asumir determinados elementos que puedan venir o que puedan sobrevenir y que ya hemos previsto y que ya hemos analizado y cuya solución la tenemos en la mano. Y el modus operandi ha sido muy similar al de la pandemia. Es decir, ¿quiénes son los que lanzan mensajes contradictorios? Las fuentes oficiales. ¿Quiénes son los que filtran datos falsos? Las fuentes oficiales. Es decir, ¿qué fuentes policiales, mejor dicho, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, filtran lo del famoso parking lleno de cadáveres? ¿Eran agentes rusos también? Sí, eso eran agentes rusos. Llamaron y dijeron, hay un parking lleno de cadáveres. Y sí, hubo gente que se lo creyó. Claro. Curiosamente, se lo dijeron a los mismos que luego lo dijeron en canales y en redes sociales, a los que se suele calificar también tradicionalmente de prorrusos, con lo cual, dice, oiga, esta gente, sus fuentes, eran oficiales españolas que les mintieron. Filtran 1.900 desaparecidos y que el parking es una catástrofe. A partir de allá, la posverdad, como la llaman. Y luego las obras del Plan Hidrológico Nacional. Y podríamos estar todo el día hablando de esto. Y sobre todo Teresa Rivera. Teresa Rivera, que se le da como premio una de las vicepresidencias de la Comisión Europea. Esta señora tendría que estar sentada en un banquillo. Sí.
Bueno, tendría que estar en prisión preventiva porque en última instancia lo de Santos Cerdán, que está en prisión preventiva, Bueno, es claro, un claro. chiste comparado con lo de esta Sí, mujer. sí, evidentemente. Mira, a mí me invitaron a un programa de televisión en prime time para hablar de esto. Y pude hablar hasta que planteé en la mesa que no se podía descartar que hubiera habido dolo más allá de negligencia. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó mi Hasta ahí intervención. llegó el agua de la Dana. Sí. Mire que yo, lo voy a decir, me la suelo coger con papel de fumar. Mire que yo intento siempre no ir más allá. Pues en esta ocasión, el tema del dolo hay que tenerlo en cuenta. Y la sustituta de Teresa Rivera en el Ministerio de Medio Ambiente es también responsable, porque era también una de las personas de confianza del ministerio. Dice, no, es que crecemos, el país crece, no hay caos, no hay Estado fallido. Avalancha de población inmigrante, fondos del maná europeo y gasto público. Esas son las 3 causas de que el Producto Interior Bruto español esté creciendo. No se ha aprobado ninguna medida de política económica, ni con este gobierno ni con los anteriores, que alivie la situación de autónomos y pequeños emprendedores. El periodista Jesús Cacho, en un reciente artículo, hacía un análisis de esto. Lo planteaba como que el objetivo es hacer a todo español dependiente del Estado leviatán, pero yo esto lo corregiría. Un Estado secuestrado, una plutocracia, un Estado de renta per cápita estancada, servicios públicos que funcionan cada vez peor, educación cada vez de peor calidad, sanidad colapsada. Lo único que funciona estupendamente, don César, es la agencia tributaria. Esto sí funciona bien. Sí. Bueno, Hasta que se les lleva a los tribunales, ¿no? Sí, tanto que el viernes pasado, jueves o viernes pasado, en Nueva York hubo un informe de Ámsterdam donde solicitaba que Estados Unidos interrumpa la colaboración fiscal con España porque la agencia tributaria vulnera derechos humanos elementales. También tengo que decir la verdad que aquí el IRS, cada vez que le llega un requerimiento a la agencia tributaria, va directamente al cesto de los Le papeles. dice que se lo vuelva a enviar en papel suave, ¿no? Si no, ni eso. O sea, es que no se dan por enterados. Yo me he enterado de eso de manera relativamente reciente, pero efectivamente sí, la agencia tributaria envía requisitorias al IRS, que es el equivalente a la agencia tributaria en Estados Unidos, y el IRS ni se molesta en responder. O sea, no es que lo deniegue, es que ni les responde. Vamos, como si les hubiera llegado la propaganda del Winn-Dixie, la oferta de huevos y pollos de esa semana. O sea, lo cual deja de manifiesto que, en fin, los españoles son los últimos que se enteran de lo que es la agencia tributaria de su país. Y luego nadie es responsable de nada. Nadie. O sea, nadie es responsable de nada. Nadie. Porque cuando se le apunta con el dedo, dice, oiga, ¿y usted? Dice, no, estos son los rusos. Sí, es fantástico. Que también tienen la culpa, por ejemplo, de las listas de espera en la sanidad española. 105 días para ir al especialista de media. 105 días. Sí. Y de los jueces prevaricadores, y de los fiscales que obedecen órdenes desde arriba en vez de ser el Ministerio Público, como dicta la ley. De eso la culpa también lo tienen los rusos. Sí, de los 850.000 pacientes que esperan más de 4 meses para operarse también. También. De media. O de que, por ejemplo, hayan colocado a la mujer del ministro de Economía como directora general de Ordenación de la Seguridad Social. Eso, ahí se puede ver perfectamente la huella de los rusos. Sería Carlos Cuerpo es el ministro, en este caso sería Karl, ¿no? ¿Cómo se dice cuerpo en ruso? Licho, pero bueno. Pero no, es que esta señora tiene experiencia en el cargo. Ya, pero no puedes colocar a tu pareja. Bueno, si le preguntáramos a Teresa Rivera, su marido, era el responsable en la agencia regulatoria precisamente del ámbito energético. Y ella es la ministra de Energía, aunque se pusiera otro nombre. Sí. Que yo entiendo que, no sé, a lo mejor dormían en habitaciones separadas o eran mucho de leer por la noche en lugar de otras cosas y a lo mejor no conversaban. Eso debe ser, sí. Eso debe ser. O sea, es algo... Es que están todos colocados. Colocó el marido de la ministra Nadia Calviño, la mujer de José Manuel Álvarez, la hermana del ministro Óscar Puente, todos nombrados, claro, en el Kremlin. El Kremlin los ha nombrado a todos. No, claro, si el Carlos Cuerpo en realidad se llamaba Carchielo, pues claro, ya lo tenemos todo clarísimo, vamos.
Luego, Yolanda Díaz, que también debe ser rusa. Aprueban la subida al salario mínimo interprofesional. Buena parte de la población inmigrante, mujeres inmigrantes, sobre todo las que vienen a España, de países del sur del Río Grande, vienen a cuidar a ancianos y vienen a trabajar en casas, bueno, como empleadas domésticas, como empleadas del hogar. Suben el salario mínimo interprofesional. Ya dijimos aquí, esto va a traer un problema y es que si sigues elevando el coste burocrático del empleo, sobre todo en personas que no tienen mucha capacidad para poder encontrar otros empleos por la formación o directamente por la situación en la que estén al llegar a un país nuevo, al final vas a provocar el efecto contrario y es que cada vez haya menos empleadas del hogar. Nos decían, Claro. ¿están ustedes locos? Bueno, pues cada vez hay menos empleadas del hogar. Claro. Por lo menos que aparezcan, efectivamente, en A, porque en B, evidentemente, hay las mismas o más. Claro. O más. De hecho, van creciendo notablemente. Sí, sí. Uno se coge cifras de empleo de media en España, crecimiento del 2,6% del empleo. Sin embargo, en el sector de las empleadas del hogar hay un hundimiento del 9%. Bien. ¿Por qué? Porque salen, porque ahora están en el mercado negro. Aquí tenemos dos cosas, que sería el aumento del coste laboral que impulsa la economía sumergida, que yo, bueno, pues no sé, a mí me gusta preguntar, ¿no? Y he hablado con algunas asociaciones y me dicen, es que vienen aquí y dicen, vienen aquí de países de Hispanoamérica y dicen, oiga, yo he venido aquí precisamente para no tener que estar en la economía irregular, como le llaman ellos, en la economía sumergida. Ya. Y vengo aquí y tengo que seguir en la economía sumergida porque el gobierno determina que me tienen que pagar un salario que está por encima del salario que estoy yo cobrando. ¿Qué pasa? Que entonces llegan empresas de servicios y cuidados profesionales, las contratan, dejan de ser empleadas del hogar autónomas y a partir de entonces sí que empiezan a cobrar una absoluta miseria. Muy bien. Porque de ahí a la explotación hay muy poquito recorrido. Titular del diario El País. Ante estos datos que acabo yo de comentar. Menos empleadas de hogar en un mercado laboral en expansión. Abro comillas. Abro declaración. Es un trabajo durísimo. Esto es manipulación absoluta. O sea, ¿qué nos quiere decir el diario El País? ¿Que cada vez hay menos empleadas del hogar porque es un trabajo durísimo? No, señor. Sí. No, señor. ¿Es un trabajo durísimo? Claro que es un trabajo durísimo. Por eso son puestos de trabajo que cubre población inmigrante y no nacional. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir. Esto es muy viejo ya. Manipulación total. Seguramente los rusos. Son los rusos también los que han determinado esto. No, pero es que además dice durísimo como si estuviéramos hablando de que descienden a las minas de azufre. O sea, Bueno, es un trabajo duro porque al final el cuidar personas mayores es complicado, sobre todo. No me cabe duda, pero... Y esto viene también ligado a la ausencia de fondos para personas dependientes y para personas con enfermedades muy complicadas que necesitan una asistencia total y que incluso los propios familiares pues al final acaban entregando su vida y su alma y al mismo tiempo necesitan contratar a una persona para que les ayude en las casas. Tarea que tendría que corresponder al Estado porque por eso Hacienda registra todos los años récord recaudatorio. Sensación de caos. Estoy indignado. Estoy riendo, pero estoy muy indignado. Dice, no, es que esto es el PSOE. El PSOE, vamos a ver, Moreno Bonilla, anuncia recortes de gastos de personal en los hospitales públicos. Es algo tremendo. Dice, pero vamos a ver. El Virgen del Rocío de Sevilla, epicentro de la crisis de los cribados de cáncer de mama. Bueno, pues ahí va a ajustar, va a recortar. Hospital en Málaga, va a recortar. Dice, vamos a ahorrar 90 millones de euros en 2025. Dice, oiga, pero ¿usted cuánto se gasta en esta partida? 2.550 millones. ¿Y quiere ahorrar 90 millones? ¿A costa de qué? Sí, ya la situación ha llevado a muchos servicios a una situación límite. Estamos con personal en activo que se va reduciendo porque no se cubren todas las bajas por jubilación, las bajas por enfermedad, las reducciones de jornada. Esto repercute en la asistencia que reciben los pacientes, no solo porque haya menos personal, sino porque los que están tienen que trabajar el doble, con lo cual están aún más quemados. Y muchos de ellos no dan abasto. Luego, buena parte de los gastos de personal son fijos y tienen que incrementarse de forma obligatoria, por ejemplo, a través de la actualización del IPC. ¿Esto qué hace? Que el grueso de los recortes vaya ¿a dónde? A personal sustituto, que normalmente es el que más empuje le pone a su trabajo porque está empezando. Con lo cual, personal sustituto te lo quitas. En el hospital del cribado de mama, el Virgen del Rocío, que lo conozco muy bien, además por razones personales, como usted sabe, sí,
Allí se han reducido en más de 4 millones de euros este concepto entre enero y mayo, que es una reducción del gasto del 30% con respecto al año pasado. Pero que no es el único. Y al mismo tiempo se externalizan servicios al sector privado. Que yo entiendo que se pueda buscar una eficiencia en determinados servicios públicos, pues donde haya una situación de despilfarro, de derroche o de mala asignación de recursos. Vamos a decirlo así, porque hablar de derroche en sanidad me parece un poco exagerado. Pero es que al final siempre estamos en lo mismo. Ahorras en lo que precisamente es lo último que hay que ajustar, Sí. en salvarle la vida a las personas. Lo que pasa que como el gasto en última instancia es un gasto que es fundamentalmente político y Sí. no de sostener la atención a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, claro, no hay dinero, siempre subes más los impuestos, siempre subes la deuda y los servicios son peores, porque el dinero tú te lo estás gastando en colocar asesores, te lo estás gastando en los casales de Cataluña en el extranjero, te lo estás gastando en las academias de Vascuence en el sur de Francia, que a saber quién querrá aprenderlo, te lo estás gastando en el lobby feminista, en el lobby gay o en las minorías étnicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y como el dinero te lo gastas en lo que no te lo tienes que gastar, en gasto político, pues luego la sanidad, la enseñanza, las infraestructuras, las pensiones son una vergüenza y además una vergüenza cada vez más bochornosa. Esa es la realidad. Y luego ya, porque esos gastos de los que usted está hablando, que además en alguna ocasión, ¿no?, algún partido político que en sus programas electorales pues ha intentado hacer algún tipo de cálculo, luego hay otro tipo de gasto que es absolutamente claro y que no hace falta investigar. Es decir, cuando María Jesús Montero coge 2.500 millones de euros de los contribuyentes y compra acciones de Telefónica para quitar al presidente y poner a un tío del Partido Socialista de Cataluña, Marc Murtra, que a su vez venía de Indra, ¿ese dinero qué pasa? Porque estamos hablando del mismo montante que se dedica a todos los hospitales andaluces. Sí. Acciones de Indra. ¿Cuánto se han gastado en comprar acciones de Indra el gobierno español? Es que... O los 5.900 millones que acaba ahora de aprobar, ¿verdad?, el gobierno para entregar también a Indra. Sí, 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 sí. Claro. Dice, oiga, mire, si no tenemos, pues no tenemos. O al final llevaba razón Borrell. No, si es que vamos a quitar 90 millones, ¿para qué? Para dárselo luego a los Escribano, a los Indra y compañía. Bueno, y a Zelensky, que también ya nos advirtió Borrell, que claro, efectivamente, pues pasa lo que pasa, ¿no? Decían que era un bulo lo de Borrell en su momento. Yo vi el vídeo de Borrell, o sea, que bulo si él dijo que íbamos a pagar en sanidad y en educación y en infraestructuras el dinero que se le daba a Ucrania y que bueno, que era lógico que lo hiciéramos y se quedó tan fresco. Miren, cuando Sánchez se da cuenta de que no puede manejar a Payete, Álvarez Payete, el presidente de Telefónica, y empiezan algunos cantos de sirena y le dicen, mira, tienes que tomar el control de Indra total, poner a unos amiguetes tuyos, en este caso a los Escribano, hablamos de ello la semana pasada, largo y tendido, y debes fusionar Telefónica con Indra. Esto es lo que le dicen a Sánchez, y a Sánchez pues evidentemente le suena muy bien. Dice, pues perfecto, porque ahora además como va a entrar mucho dinero de la defensa europea y además yo puedo justificar gasto tecnológico como gasto militar, todas las inversiones que yo haga en Telefónica con dinero público contabilizan para el 5% del PIB de la OTAN. Ese límite mínimo o esa cantidad mínima de recursos que tiene que gastar, que tiene que destinar cada uno de los países a defensa en el marco de la OTAN. Y entonces voy a volverlo a repetir por si alguien no se ha enterado. Hacienda coge 2.500 millones de euros, 2.500 millones, la cantidad equivalente a lo que cuestan los hospitales andaluces, y compra acciones de Telefónica. Esto también debería hacer que la señora María Jesús Montero se sentara en un banquillo. Pues claro que sí. ¿Esto es un delito? Claro que es un delito. Claro que es un delito. Ya no estamos hablando de malversación, prevaricación, no. Estamos hablando de mucho más. Ahora la idea es trocear Navantia, la empresa de los astilleros, que fíjese que estamos en un momento ahora, pues no sé, en el que además
la logística internacional está experimentando una revolución. El otro día hablábamos del tema de los rompehielos y de los buques, el tema del gas natural licuado también, con los buques metaneros. Hay que hacer también buques para transportar el hidrógeno. Es decir, es una industria que va a experimentar un cierto auge. No, pues entonces, ¿qué quiere hacer el gobierno español? Trocear Navantia y traspasar los activos a Indra para seguir haciendo grande ese gigante. Por cierto, felicito a varios periodistas españoles que hoy han decidido publicar algunas informaciones sobre la posible nacionalización de Indra, copiando prácticamente todo lo que dijimos el otro día. Les felicito porque sean oyentes del programa, que está bien que sean oyentes. Y se molesten efectivamente en escucharnos, sí. Y yo simplemente lo que les pediría es que nos sigan escuchando la mayor parte posible del tiempo posible, y así pues se dejarán de hacer el ridículo cuando escriben algunas cosas en muchos de los diarios españoles. Así que desde aquí les mando un fuerte abrazo y mejores deseos. Estados Unidos. Cierra ya Trump la cuestión china, al menos algunos dicen que por un año, yo no sé si durante tanto tiempo, pero bueno, en principio ahora la mirada está en otro sitio, está sobre todo en el tema venezolano, aunque han sido salir los aviones rusos a patrullar el cielo venezolano y como que se le ha quitado las ganas al Pentágono de meter la mano en Venezuela y ahora están apuntando a Nigeria. Menuda tela lo de Nigeria también, don César. Menuda tela lo de Nigeria. Hombre, es que además lo de Nigeria, hace cosa de un año y pico, el presidente de Nigeria dijo que iba a privatizar el petróleo. Pero esto lo dijo hace un año y pico. Y luego no lo ha privatizado. O sea, parece ser que no sigue a Milei y entonces el nigeriano no se ha enterado. Y a este hay que darle una señal que si dijo que iba a privatizar el petróleo y el gas del país que tiene la mayor producción petrolífera de toda África, claro. Que se dice pronto, hombre, hay que recordárselo. Y entonces, pues claro, ahí tenemos a los grupos islámicos que hace 50 años no existían en Nigeria, y doy fe de ello. Y entonces, pues bueno, tenemos esos grupos que tienen que moverse, y entonces vamos a ir a salvar a los cristianos de Nigeria, que nos llevan importando un pimiento desde hace décadas, pero que ya es la excusa ideal para pegarle un susto al presidente a ver si hace de Milei a la nigeriana. Sí, coincido exactamente, ¿no? Que además bueno, pues Nigeria, yo llevaba ya unas semanas queriendo preparar un programa en el Gran Reseteo, sobre todo poniendo negro sobre el blanco, con todo lo que estaba pasando en torno a las matanzas de cristianos de Nigeria, que también hay mucha manipulación al respecto y hay que separar el grano de la paja. Pero ya llevaba preparando un programa, y justo cuando ahora tanto Peter Hegseth como J.D. Vance como el propio Donald Trump ponen el foco en Nigeria, pues hacen más necesario este programa que haremos el sábado que viene. Pero es evidente que es un país con importantes recursos naturales que hacen ya las delicias de los amigos de lo ajeno desde hace muchas décadas, que explican en buena medida la inestabilidad política, social y económica que vive el país, de la mano de un terrorismo yihadista en versión local que sirve a Occidente como excusa para intervenir militarmente cuando lo considera oportuno. Totalmente. Es decir, lo de las matanzas de cristianos en Nigeria es algo que viene sucediendo. Usted dice décadas. Bueno, pues sí, décadas, desde la década de los años 2000. Hombre, pero bueno, vamos a ver. Yo estaba aquí cuando en un momento determinado Boko Haram secuestra a una serie de criaturas, de chicas en Nigeria. Y entonces aquí se organiza la de San Quintín y sale Michelle Obama, y que no era Michelle Obama, con cara, gesto circunspecto y un letrerito en el que decía devolvednos a las chicas. Bueno, al año yo ya estaba aquí también, y bueno, al año no se acordaba nadie de ellas, pero es que a los 2 meses no se acordaba nadie. O sea, que yo fue la excusa para apretarles las tuercas a los nigerianos y que se dejaran robar mejor. Que luego había gente, porque eso sí es verdad, que luego había gente que estaba horrorizado con lo que había pasado con esas criaturas, no me cabe la menor duda. Que había gente que incluso lo que sucedía era que además pensaban que el gobierno de Obama iba a hacer algo. Pues no me cabe la menor duda que había gente que lo creía, y lo creía de buena fe, pero luego hay lo que hay y no hay más vuelta de hoja. Sí, que además es que esto, ya dijimos en su momento, que Nigeria era un territorio donde iba a focalizarse buena parte de ese pivote geoestratégico dentro de la guerra energética, ese nuevo mapa del cual habla Daniel Yergin en su libro, que se titula así, El nuevo mapa. Lo he recomendado en alguna ocasión, pero les recomiendo que lo lean,
para que vean un poco cómo se articularon determinadas tendencias energéticas antes de que se produjera esa voladura del Nord Stream. Y todo esto pues es el contexto que sirve para comprender las razones de que ahora, sobre todo Vance, abandere esta nueva iniciativa que ha hecho salivar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, ante la posibilidad de abrir otro frente bélico, mientras en estos Fíjese, momentos maravilloso. claro, otro más, ¿no? Sacaba el otro día Trump en una entrevista un pantallazo de X, de Twitter, antaño conocido como Twitter, diciendo que había acabado con 8 guerras. Y, oiga, vamos a ver, en el este de Europa ahora está retirando tropas estadounidenses. Proceso que ya ha comenzado tal como ha expuesto el gobierno de Rumanía, pero tiene muchos frentes abiertos. Los ataques en las costas de los países caribeños, que ya no es que solo sea Venezuela, es que las costas colombianas también, con la excusa de luchar contra el narcotráfico. Luego la posibilidad de que se largue el conflicto en Ucrania. Esta mañana ha vuelto a salir la Casa Blanca a desmentir que vaya a enviar los Tomahawk a Kiev, porque hay periódicos publicando que se van a enviar los Tomahawk a Kiev. Luego la siempre permanente amenaza en el Báltico. También hablábamos la semana pasada del Ártico y de los arsenales nucleares. Yo me temo, lamentablemente, que vamos a ver en los próximos años cómo la OTAN pone la mirada en África de una manera salvaje, con operaciones militares de todo tipo. No guerras al uso, pero sí operaciones militares que usen la excusa del auge yihadista para intervenir y para ir asegurando hidrocarburos del continente, oro también, metales preciosos. Pues llevan haciéndolo años, es que llevan haciéndolo décadas. Claro, lo que pasa es que ahora ya van a calzón quitado y encima tenemos que oír que van a rescatar a los cristianos Sí. de Nigeria. Hay que ser ¿Por qué no cínicos empiezan y tener poca rescatando a vergüenza. los de Palestina? ¿Por qué no empiezan rescatando a esos? Por ejemplo, sí, o rescatando a los de Occidente también, que cada vez lo tienen más crudo. Luego, la situación de los países del cinturón de Sahel, cuyo acceso al mar depende a su vez de Marruecos, está negociada pero no resuelta. No. Estamos hablando de Sudán también, que también ha sido protagonista en las últimas horas. De un occidente, además, que mientras va dando lecciones de democracia y libertad por el mundo, saquea a todo aquel que no está dispuesto a pasar por el aro que le marcan los señores de la City y de Wall Street, y eso es evidente, ¿no? Luego, respecto al punto económico, bueno, puede ser al final el cierre de gobierno más largo de la historia. La verdad es que el bloqueo del acuerdo presupuestario en Estados Unidos está ya teniendo efectos muy importantes, no solo en el ámbito político, sino en el bolsillo de hogares con rentas bajas y en la estabilidad bancaria, que son dos elementos fundamentales de toda economía, sobre todo aquellas basadas en demanda interna y en un sector financiero que ve cómo las retiradas de liquidez crecen como consecuencia del bloqueo del gasto federal. Hay que decir que estamos hablando de millones de personas las afectadas, programas de ayuda alimentaria que podrían quedarse esta misma semana sin fondos, era la noticia que veíamos en muchos medios norteamericanos esta mañana, familias de militares y otros trabajadores públicos que viven en permanente incertidumbre porque no saben si el siguiente cheque llegará o no. Siempre hemos comentado, ¿verdad?, que en Estados Unidos se suele Bueno, cobrar de semanalmente. funcionarios, pero en el caso de los funcionarios, por ejemplo, ya llevan sin cobrar un Claro, mes, y claro, va es que tenemos camino de ir al algunos, segundo. exactamente, que se les ha prometido que se les pagará con efecto retroactivo, pero es que algunas de estas personas están solicitando créditos. Es que no solo están vaciando cuentas corrientes a la espera de que venga a tu sueldo en un futuro, sino que además en muchos casos se solicita un crédito, porque tú tienes que ir pagando la tarjeta de crédito, tienes que ir pagando una serie de costes de endeudamiento y no todo el mundo puede. No, Trump ha ordenado al Pentágono que se priorice el abono de las nóminas de los soldados para asegurar los pagos y la Casa Blanca ha confirmado que va a dedicar parte del dinero de la ley de recorte de gastos a este fin, que son solo 2.500 millones de dólares. Esto es lo que han podido ahorrar al final, con tanta auditoría. Recuerdan ustedes, ¿no? Elon Musk, etcétera, etcétera. sí, porque se da la circunstancia que la auditoría iba a funcionar. Cuando se descubrió lo que cubría la auditoría, lo pusieron bajo la competencia de Marco Rubio, Y ya está, y otra cosa. ya bajo la incompetencia, y hasta ahí llegamos. Luego sale el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la tarde del domingo de ayer, en la cadena CBS, en CBS, diciendo que a partir del 15 de noviembre ya los pagos a los soldados tampoco están garantizados, lo No, cual puede ser una manera de presionar al Congreso y al Senado para que se llegue a un acuerdo presupuestario e incluso se dé luz verde a una propuesta que ha también planteado Trump para reducir los votos necesarios para desbloquear la situación, lo cual pues también implicaría dar poderes extraordinarios al gobierno y abrir también un precedente que, bueno, pues que puede afectar a la separación de poderes, que en Estados Unidos a lo mejor es deficiente, pero en Europa es inexistente. no existe. Bien.
Luego, el tema de la incertidumbre sobre la política arancelaria. El Tribunal Supremo se va a pronunciar esta semana. Bueno, van a comparecer pues representantes del Departamento de Comercio de Trump y representantes también de un tribunal federal que considera que el mandatario invocó indebidamente una ley de emergencia para imponer esos aranceles generalizados. Esto es importante entenderlo porque hay mucha gente que me ha preguntado. El Supremo no va a determinar si un gobierno, o sea, si un país puede poner aranceles o no. Lo que va a determinar es si utilizar la ley de emergencia, la ley de poderes económicos de emergencia internacional, es adecuado para sacar adelante esa serie de gravámenes que expuso Trump en aquellas tablas famosas del Día de la Liberación, que es distinto. Sea cual sea la decisión del Supremo, lo cierto es que la Casa Blanca ya logra el acuerdo con China, al menos por un año, ha cerrado el trato con su principal acreedor extranjero, con Japón, ha doblado las rodillas de la Comisión Europea con un trato que pone al viejo continente de rodillas, quedando solo la cuestión de la India pendiente de acuerdo, lo comentábamos también la semana pasada, con un gobierno de Modi que ha dejado claro que no va a firmar nada a punta de pistola. Y luego también hay un aspecto muy importante en el cual se está focalizando la Casa Blanca. Hay un tema que no se ha solventado y que es determinante para el futuro del dólar y que tiene que ver con la exigencia que ha puesto Estados Unidos a los países con los que ha firmado acuerdos comerciales de que no firmen a su vez acuerdos con China que puedan aumentar el atractivo del yuan o la dependencia de las exportaciones del país. Esto no solo pasa en países de Hispanoamérica, que a lo mejor está pensando mucha gente en países de Hispanoamérica, sino también de África. Hay países africanos que están cambiando la denominación de su deuda de dólares a yuanes. Entonces ahora el Tesoro y la Casa Blanca están diseñando una estrategia para reforzar el papel internacional del dólar, pero como avanzaba hace unas horas el Financial Times, los estrategas de Washington, y en esto tampoco nos hemos equivocado, quieren emplear a Argentina como un ejemplo de cómo se puede doblegar a un país que tenía lazos importantes con el gigante asiático y que ahora se ve forzado a romperlos para favorecer intereses norteamericanos. Efectivamente, si es que Milei se ha convertido en el paradigma del vendepatrias al que vamos a presentar como un genio, le pasamos la mano por el lomo y mientras tanto vaciamos el país. Yo lo siento muchísimo por la gente que se creyó todo eso de viva la libertad, carajo, y la motosierra y todo este tipo de pamemas que no son nada más que montajes para engañabobos, pero es que efectivamente Milei ahora es el modelo ideal para saquear un país y que encima parezca que lo está arreglando. Entonces, si esto se confirma, podríamos ver cómo la dolarización sería posible en Argentina, pero no por acción gubernamental interna, sino externa, para expulsar todo lo chino del país. Y luego decirle al resto de países, ¿veis cómo esto funciona? Se puede hacer. ¿A quién iría dirigido este modelo? A todos los países que tengan grandes deudas. Y claro, aquí es la cuestión. Sí. ¿Y quién no tiene deudas? ¿Qué estados no tienen deudas masivas? Insisto, pensamos al sur del Río Grande, podemos pensar en África, y yo a medio plazo sigo pensando en Europa. Sí, en Europa está más claro que el agua. Claro. Luego, las consecuencias del cierre de gobierno, yo la verdad es que no pensé que fuera a durar tanto. Don César y yo lo hablábamos cuando se produjo. Y como ya ha sucedido en otras ocasiones, pero al final tienes a 23 millones de empleados gubernamentales sacando dinero de las cuentas corrientes, a 40 millones de beneficiarios del programa de asistencia alimentaria, que no es que tengan mucho dinero en el banco, algunos no tienen prácticamente nada, pero la prueba que tienen la van sacando. Goldman Sachs diciendo cuidado que vamos a un deterioro notable de la confianza del consumidor estadounidense en el futuro de la economía. Todos los organismos y think tanks norteamericanos financieros reduciendo las tasas de crecimiento de la economía norteamericana. Problemas de liquidez, sectores de mercados monetarios mundiales con tensiones porque los bancos centrales, a pesar de que siguen suministrando liquidez, no pueden hacerlo, es imposible al mismo ritmo que crecen las necesidades de refinanciación de la deuda masiva, tanto la pública como la privada. Y esta es la clave, porque vamos a ver, ¿en qué fía el mundo occidental el crecimiento en estos momentos? Es decir, ¿cuál es la noticia o la gran esperanza para garantizar una revolución económica que reduzca de alguna manera presiones inflacionarias, que aumente la productividad, la inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir. Esa es como la gran panacea, ¿no?
La inteligencia artificial es la mayor maquinaria de emisión de deuda que hay. La mayor. La inteligencia artificial no es rentable. Lo dijo Sam Altman, el de OpenAI, hace muy poco, que ha montado una fundación. Esto es muy gracioso. Hace una fundación, OpenAI solo de ChatGPT. Y entonces Goldman Sachs dice que está muy bien porque hay que hacer una fundación sin ánimo de lucro. No creo que sea para lavar dinero, ¿no? No creo que sea para eso. Seguro que es para ayudar a la gente. Si quieren ayudar a la gente, dejen de endeudarse. Dejen de poner sobre nuestros hombros su financiación. Porque sobre esto está cabalgando los mercados de valores. Sobre esto está creciendo todo. Mira, los gigantes tecnológicos norteamericanos tienen una capitalización bursátil que supera a la City londinense, a la bolsa nipona, a la canadiense, a la India y a la Eurostock juntos. Fíjense si se fía todo a esto. Y son empresas que no tienen ingresos por negocio, tienen una generación de caja muy baja, cash flow se denomina, y unas necesidades muy altas de financiación. No, pues es el cóctel peligroso. La semana pasada Meta, la compañía antes conocida como Facebook, sale y dice, acabo de vender 30.000 millones de dólares en deuda, en papelitos. Es la mayor colocación de obligaciones de deuda de una empresa con rating con grado de inversión en Estados Unidos desde el año 2023. Dice, bueno, ¿es que va muy bien la empresa? No, ese mismo día las acciones habían hundido tras presentar unas cuentas trimestrales muy decepcionantes porque habían tenido que guardar 15.000 millones de dólares por impacto fiscal y eran unos resultados bastante lamentables. Y a pesar de eso, saca 30.000 millones de dólares en deuda al mercado para venderlo y recibe peticiones por valor de 125.000 millones. Dice, pero ¿cómo puede ser? Esto es como el Tesoro español. Pues si las cosas están tan mal, ¿por qué la gente te compra la deuda? Porque saben que al final la deuda o la refinanciación o los intereses de esa deuda lo vamos a pagar los contribuyentes. No el negocio de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un negocio. Hombre, es un negocio de captación de recursos públicos. Entiendo que a alguno que nos esté escuchando le estarán dando vueltas la cabeza y dice, hombre, pero si eso es el paradigma de la empresa privada, la inteligencia artificial. No, señor. Y no estoy hablando de Stargate, estoy hablando de emisiones masivas de deuda. Si las perspectivas de beneficio se cumplen muy a largo plazo, pues a lo mejor esta emisión de deuda está justificada. Mientras tanto, ¿qué se necesita? Que el Tesoro, que la Reserva Federal siga suministrando liquidez. Pero insisto, no lo puede hacer a la velocidad a la que lo necesitan los gigantes de la inteligencia artificial. Es distinto hablar de burbuja o de pinchazo de la burbuja. Que hay una burbuja yo creo que es incontestable. Que vaya a pinchar, eso es lo que no sabemos. Fíjese, Amazon acaba de anunciar que despide. Primero dijo que 30.000, luego 14.000 personas, mientras está obteniendo ingresos récord. Dice, no, es que yo dedico ingentes cantidades a inteligencia artificial. Amazon, que es uno de los mayores empleadores del mundo. Intel, que acaba de recibir 10.000 millones de dólares de la Casa Blanca, del Tesoro, directamente para ser una empresa estratégica y puntera en Estados Unidos. Ya lo era, más que nada para poder seguir siéndolo y superar los problemas que ha tenido de desarrollo de muchos productos. Intel, los de los chips, los de los procesadores. Dice, no, si es que nosotros vamos a echar a 24.000. Dice, oiga, pero si usted acaba de recibir dinero gubernamental. Dice, pues por eso. Ford va a despedir a miles de personas. Microsoft también. Meta acabo de decirlo. Los avances tecnológicos asociados a la inteligencia artificial no solo aumentan el endeudamiento de estas empresas que necesitan cada vez más apalancarse, como se dice en el argot, sino que también afectan a la mano de obra. Si la gente pierde su empleo, si se reduce la mano de obra, ¿qué va a pasar con el consumo privado? ¿Qué va a pasar con la demanda interna? Si tú reduces la demanda interna al mismo tiempo que inundas el mercado de deuda, es que tienes un problema grave. Se están sentando las bases de una crisis estructural de caballo que por primera vez en la historia podría estar produciéndose al mismo tiempo que las cifras macroeconómicas ocultan la realidad. Esto es lo más preocupante, porque si no sabes que tienes una enfermedad no puedes luchar contra ella. Es un poco lo que solemos comentar, ¿verdad?, sobre esas defensas de las democracias europeas, que dice, oiga, si usted cree que vive en democracia, no tiene que luchar para conseguir una democracia.
Pero hoy quiero acabar con una buena noticia, don César, aunque ya sabe que yo le voy a poner peros. Yo le pongo peros a todo, yo soy tendido 7 en lo que hay, pero voy a acabar con una buena noticia con respecto al tema del euro digital. Hay pocas ocasiones en las que podemos celebrar una decisión de los burócratas de Bruselas, en este caso también de Bruselas y Frankfurt, y esta es una de ellas, aunque también hay diversos matices que hay que tener en cuenta. El euro digital, la implantación del euro digital se aplaza hasta el año 2029. La idea del Banco Central Europeo era este mes de octubre, empezaría esa implantación de forma progresiva, y el Banco Central Europeo ha anunciado que aplaza a 2029 este inicio. Como insisto, hay aquí diversos matices que hay que tener en cuenta. Hemos ganado una batalla, pero todavía no hemos ganado la guerra. Hay 3 razones que explican el anuncio del Banco Central Europeo. Una de ellas es parcialmente cierta, que es la oficial, la de que no han podido desarrollar todavía la tecnología para poder aplicarlo. Esto, insisto, es una verdad a medias. Pero luego hay otros 2 factores que no se citan y que son los importantes. La primera es clara y debemos felicitarnos por ella. Hemos conseguido, cada uno en nuestro ámbito, que poco a poco la sociedad se vaya dando cuenta del riesgo que supone una divisa digital de banca central. En Estados Unidos se consiguió que el Congreso la tumbara, aunque ya he explicado en algunas ocasiones que van a ir sacando stablecoins ligadas, criptos ligadas al dólar, sobre todo para sostener la deuda de Estados Unidos. No voy a entrar ahora aquí, ya lo he explicado en alguna ocasión y lo seguiremos contando. Pero al final pues hay un sentimiento ciudadano que ha evitado que se realice este atentado contra los derechos y libertades fundamentales que se esperaba cometer sin levantar mucho ruido, sotoboche, intentando convencer a los ciudadanos europeos de que el nuevo sistema monetario sería muy beneficioso, que sería estupendo, que iba a reducir problemas y riesgos, que iba a facultar la lucha contra el fraude, la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Y estos argumentos son falaces, en definitiva, pues no han funcionado, no han servido para cambiar esa percepción generalizada del rechazo al oro digital, sobre todo en determinados países. Es decir, el que espere que en España haya una oposición a esto, no. Estoy hablando fundamentalmente de Alemania, donde los hogares siguen usando el efectivo. Cada encuesta que hace el Banco Central Europeo muestra cada vez más rechazo a pasar por el aro de la divisa digital de banca central, y donde pues el personal, los ciudadanos, pues son conscientes de esa injerencia estatal y supranacional que implica. ¿Cuál es el otro problema fundamental? Bueno, pues el que ha pesado más en la decisión del BCE. Y esto es una mala noticia, ¿no? Hay otro factor que ha pesado más sobre los estrategas comunitarios y que no tiene que ver con la opinión pública, sino con el miedo de los grandes bancos comerciales a quedarse fuera de juego en un sistema que, de aplicarse tal como se pensó desde el principio, vaciaría a las entidades financieras de su papel de guardianes y custodios del dinero. Si los bancos ya no son depositarios del dinero, sino que es el Banco Central, ¿cómo van a conceder créditos? ¿Cómo se va a mantener la actividad tradicional bancaria? ¿Qué va a pasar con las cuentas corrientes? ¿Son necesarios los bancos comerciales en este contexto? Dificultaría evidentemente su estrategia crediticia, reduciría el poder que tienen, no solo en el ámbito económico, sino también en el político. Y esto es lo que no está resuelto. No hay un plan claro sobre cuál será el futuro de los bancos en el sistema del euro digital, y esta es la razón principal del aplazamiento. Por lo tanto, no lancemos todavía campanas al vuelo. Hay otra cuestión adicional, importante, que no se suele citar cuando se habla del tema del euro digital. El Banco Central Europeo por sí mismo no puede instaurar el euro digital. Tiene que tener el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión. Y esto exige unanimidad en la adopción. Un requisito que ya hemos comentado aquí, que Ursula von der Leyen hace años que quiere eliminar, porque evidentemente dificulta la aplicación de sistemas de decisión de corte totalitario, esos que tanto le gustan a la presidenta de la Comisión. Sucede un poco como hablábamos este fin de semana, ¿no?, de chat control, de ese debate en el seno europeo. El pasado sábado hablamos del secuestro de Internet y acabábamos el programa para suscriptores de cesarvidal.tv hablando de chat control, y decíamos que había algunos países, varios países, que se estaban oponiendo y que por lo tanto no iban a votar a favor de chat control, y por eso se ha aplazado la votación sobre chat control. Chat control, para que todavía no lo sepa, pues es una normativa
que en una primera fase faculta a los proveedores de sistemas de mensajería y instantánea y también de correo electrónico a implantar sistemas de vigilancia masiva, y ahora Bruselas quiere entrar en una segunda fase para que sea obligatoria. Aunque la mayoría del personal, insisto, desconozcan que desde el año 2021 la primera fase está activa y se ha facultado a estos proveedores para implantar estos sistemas de vigilancia masiva. ¿Qué pasa? Que en 2021 no hubo apenas ruido mediático, no hubo ruido pues de analistas, de informadores, que no estábamos a lo mejor realizando nuestro trabajo de forma adecuada, o a lo mejor no le hayamos dado suficiente importancia, y ahora en el tema de chat control pues sí que hay una mayor implicación y un mayor conocimiento y una mayor conciencia también de la población. Por lo tanto, buena noticia el hecho de que se puedan conseguir detener los planes liberticidas de estas élites dominantes, como las llama José Luis Cava, que me parece también una buena forma de definirlos. La mala noticia es que ellos no van a cejar en su empeño y van a intentarlo por lo civil o por lo criminal. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Por lo tanto, no nos quedemos de brazos cruzados, no demos la batalla por ganada, porque todavía queda mucha guerra. Porque, como siempre digo, los amigos de lo ajeno están todo el día pensando nuevas formas de meternos la mano en la cartera, don César. Así es, así es. De todas formas, la noticia, aunque la cojamos con, en fin, con pinzas y con compás de espera, es una buena noticia. Es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Sí, no solo, insisto, no solo por el hecho del euro digital en sí, sino porque nos manda un mensaje de que con conciencia, pues nosotros con nuestros programas de radio, cuando participamos en conferencias hablando de ello, porque nos han llamado también desde algunos sitios para poder hablar de toda esta cuestión, cada vez hay más demanda informativa a este respecto. Y bueno, pues se consiguen pequeñas victorias que nos hacen tener esperanza y que nos hacen seguir trabajando y que nos hacen seguir luchando por lo que consideramos que son los derechos y las libertades ciudadanas, porque si esperamos que nuestros gobiernos o esas élites dominantes lo hagan, pues ya nos podemos comprar una silla bien cómoda. Estamos aviados, pero al final resulta que no les está saliendo tan fácil como ellos pensaban. Lo cual, insisto, es una buenísima. Una gran noticia, sí. Es una gran noticia, sí. Bueno, no se me vaya usted lejos, que el Cid cabalga de nuevo, ¿eh? Seguimos con nuestra miniserie sobre el Cid dentro de la sección Así fue España, en La Voz. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? Llevamos unos cuantos episodios ya del Cid. Llevamos unos cuantos episodios. Yo no estoy seguro de que acabemos con el Cid antes de Navidades, ¿eh? O sea, también se lo digo, no está nada claro que vayamos a acabar con el Cid antes de Navidades. El que quiera pues conocer más sobre el Cid y si no está siguiendo esta serie, pues muy mal, pero tienen en nuestra aplicación de forma gratuita, evidentemente, como todo el contenido de La Voz, todos los episodios, y pueden ir directamente al primero del Cid y se hacen ustedes un máster del Cid rápidamente, que es lo que estoy haciendo yo al lado de don César, aprendiendo todos los días sobre los vericuetos, sobre la vida y milagros de un personaje que es muy desconocido a pesar de su gran fama y de que evidentemente es un icono de la simbología española, de la historia española, pero bueno, es muy poco conocido porque se le atribuyen hechos que no hizo y otros que hizo, pues la verdad es que pasaron absolutamente desapercibidos. Es un personaje muy mal comprendido, ¿verdad? Por los historiadores. Y peor conocido, peor conocido, esa es la... Vamos a disfrutar entonces, no me voy a coger un poquito de agua y enseguida estoy con usted, don César. Venga, vamos allá. Un abrazo.